moción aprobada en sesión número 066 CPD-TSS 2021-2023 de 8 de junio de 2022, con fundamento en los artículos 120, numeral 9 y 226 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 26, numerales 3, artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y artículos 8, numeral 12 y artículo 21 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, recibir la comparecencia del señor arquitecto Patricio Donoso Chiriboga, ministro de Trabajo. Atentamente, Jairo Jarrín, secretario relator. Hasta ahí la convocatoria y orden del día, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Por favor, dé lectura al primer punto del orden del día. Punto 1. Teniendo como antecedente el memorando número ANQLS 2022-0053 de sus anexos, así como la moción aprobada en sesión número 066 CPD-TSS 2021-2023 de 8 de junio de 2022, y de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y artículo 20 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, recibir en comisión general a las siguientes personas y entidades: señora Jacqueline Vallejo Pozo como Procuradora Común y Presidenta de la Asociación de Ex Trabajadores de Cervecería Nacional S.A. de Guayaquil. Hasta ahí el primer punto, señora presidenta. Señor secretario, como antecedente a las comparecencias del segundo punto del orden del día, recibimos en comisiones generales, de conformidad con el artículo 150 de la LOF, se suspende la sesión, señor secretario, para proceder con las personas que van a ser los comparecientes. Se toma nota de la suspensión, señora presidenta, siendo las 10 horas 19 minutos. Procedemos entonces de conformidad con el precitado artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y artículo 20 del Reglamento de las Comisiones. En este orden, se concede el uso de la palabra a la señora Jacqueline Vallejo Pozo, Procuradora Común y Presidenta de la Asociación de Ex Trabajadores de Cervecería Nacional S.A. de Guayaquil, a quien le informamos que dispone de un tiempo máximo de 10 minutos para su intervención. Muchas gracias. Disculpe, señor secretario, señora presidenta, muchas gracias. Quería saber, por favor, 10 minutos no son suficientes para relatar toda nuestra, si podía darnos un tiempo de 15 minutos para que podamos, tanto nuestro abogado como la compañera podamos relatar. Señora Jacqueline Vallejo Pozo, la persona que va a hacer la compareciente es usted. Correcto. Entonces, es a usted que le vamos a dar la palabra por 10 minutos, como dice la ley. Adelante, ya está corriendo su tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias, señora presidenta, gracias, señores asambleístas, por recibirnos en esta comisión. Realmente lo que yo quiero es que ustedes sepan, nosotros iniciamos una reclamación para que Cervecería Nacional nos pague las utilidades que por 16 años nos escamoteó. Iniciamos un reclamo administrativo en julio del 2008. Resulta que el ministro de aquel tiempo, ingeniero Espinosa, se declaró incompetente de mandar a pagar esas utilidades, cuando en un caso similar de los compañeros de Holcim sí lo había hecho el ministro anterior. Resulta que en base a esto nos solicitamos una acción de protección para que los jueces constitucionales pidan al ministro que actúe de igual forma como lo había hecho en el caso Holcim. Es así que obtuvimos una primera sentencia del juez donde solicitaba al ministro de Trabajo que desconozca esa sentencia, esa resolución que había dictado donde se declaraba incompetente, y actúe de similar manera como lo había hecho con los compañeros de Holcim. El ministro no cumplió y se apeló ante la Corte Provincial del Guayas. La Corte finalmente dictaminó y dio razón al ministro. Y no solo eso, hemos sido víctimas, cuando estaban en apelación, fuimos víctimas de una Corte Constitucional que metió sus manos con los famosos cheques cerveceros en el tiempo de la Corte Constitucional del juez Pazmiño, cuando quisieron anular esta sentencia que habíamos ganado. Finalmente, por todo el escándalo de estos cheques,
el proceso regresó nuevamente a la tercera sala, quien dictó una sentencia y se sustituyó en las veces del ministro porque este no se había negado a cumplir la sentencia del juez de primera instancia. Y es así que esta corte, la corte de la sala de la tercera provincial declaró que los trabajadores debíamos recibir las utilidades desde 1990 al 2005 como era la reclamación. En estas instancias, Cervecería interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Los jueces temporales en ese tiempo de la Corte Provincial decidieron la suspensión de la ejecución de la sentencia que había dictado la tercera sala de lo penal. Es así que todo se canalizó a la Corte Constitucional. Después de 7 años que el juez, el presidente de aquella corte, doctor Pazmiño, mantuvo congelado, guardado nuestro proceso, finalmente, cuando ya estuvo fuera Patricio Pazmiño y Alexis Mera, cuando estuvieron fuera, finalmente el presidente de la Corte Constitucional, doctor Alfredo Ruiz, dictó una sentencia el 18 de abril del 2018, donde reconocía que se habían violentado nuestros derechos y dictó que teníamos derecho a participar de las utilidades de la Cervecería Nacional. Por favor, está bien. Señores y señoras, hemos luchado 14 años de inclaudicable lucha, 14 años que no se hace justicia pese a que tenemos una sentencia. Por favor, cedo la palabra a nuestro asesor jurídico. Adelante, tiene la palabra el asesor jurídico. Señora Presidenta, señores asambleístas, luego que la Corte Constitucional dictó la sentencia en el año 2018, 18 de abril, la Corte Constitucional le encargó al ministro de Trabajo para que ejecutara parte de la sentencia. Desde el 2018 hasta la actualidad no se ejecuta la sentencia en la parte que corresponde al ministro de Trabajo. Por ese motivo, la Corte Constitucional, en una resolución dictada en enero 13 del 2021, o sea, hace un año y medio, la Corte Constitucional mediante resolución dictada el 13 de enero del 2021, inició una fase de verificación de la sentencia debido al incumplimiento de la misma. Es importante notar que todas las sentencias que han salido en este caso han sido favorables para los trabajadores. Primera instancia, segunda instancia en la acción de protección, y en la Corte Constitucional la acción de protección también fue a favor de los trabajadores. Sin embargo, hasta ahora, pese a los tantos años, más de 10 años en conflicto, no se ejecuta la sentencia. Y la Corte Constitucional el año pasado, en enero, dispuso en su decisión 5 recordar al Ministerio de Trabajo a través de su representante, en este caso el Ministro de Trabajo, sujeto obligado, que el incumplimiento de la sentencia y dictámenes constitucionales puede ser sancionado conforme a lo previsto en los artículos 86 y 436 de la Constitución, que se refiere a la destitución. El ministro actual, Donoso, se encuentra incurso en la causal de destitución, porque pese a la hoja de ruta que la Corte Constitucional le dio a las partes procesales para ejecutar la sentencia, habiéndole dado 60 días al ministro para que determine el monto de las utilidades,
60 días que empezaron a ocurrir luego de los 15 que se dio para otro acto procesal. Es obvio que han vencido hace muchísimo tiempo, no ha cumplido con lo ordenado por la Corte. Que en otra parte de su resolución dice básicamente, en este caso, la resolución de determinación del monto global de las utilidades de 1990 podrá exceder el término de 60 días ordenado para el efecto, so pena de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la Ejecución. Por este motivo, nosotros pedimos acá a la Asamblea que el 24 de mayo, la señora Gallego dio un comunicado para la ministra de Trabajo, en la cual se expone ciertos antecedentes de forma resumida y concretamente para solicitarle que se le pregunte al arquitecto Patricio Donoso Chiriboga, ministro del Trabajo, por qué desde teniendo más de un año en función, más de un año de ministro, no ha dictado la resolución de determinación del monto global de utilidades de Cervecería Nacional conforme lo ordenó la Corte Constitucional, que lo hiciera en 60 días. Que responda que es verdad que la Corte Constitucional le advirtió al ministro de Trabajo, mediante resolución del 13 de enero del 2021, que acaba de dar lectura, que no podía exceder el término de 60 días la resolución de determinación de utilidades o pena de ser destituido. Y en vista de que hemos escuchado que una excusa que da el ministro es porque se encuentra pendiente un recurso de aclaración y ampliación en la Corte Constitucional en la cual se ordena, se da estos mandatos de ejecución y que mientras no resuelva eso no puede cumplir con lo ordenado por la Corte. La tercera pregunta que se le debería hacer al ministro es que si es verdad que de acuerdo al artículo 162 del Código Orgánico de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional dispone textualmente que las sentencias constitucionales son de inmediato cumplimiento sin perjuicio de la interposición de recursos de aclaración o ampliación. Es decir, es un artículo que fuera como un guante que calce exactamente en el caso nuestro. No puede haber esa excusa de que está pendiente un recurso de aclaración y ampliación y como la Corte no lo resuelve, no puede ejecutar la sentencia cumpliendo lo ordenado por la Corte Constitucional. Rogaría entonces a la Comisión que interrogue al ministro sobre estas inquietudes. Le queda un minuto al interruptor. A fin de que responda cuáles son los motivos por los cuales no ejecuta la sentencia que está ordenada. Muchas gracias. Ha concluido entonces la Comisión General, señora Presidenta. Quedamos a su conducción. Agradecemos la participación, se reinstala la sesión. Las solicitudes del uso de la palabra a los comisionados serán atendidas después del segundo punto del orden del día. Agotado el punto, señor secretario, proceda a la lectura del segundo punto del orden del día. De manera inmediata, señora Presidenta, con su autorización, agotado que ha sido el primer punto del orden del día, pasamos al segundo, teniendo como antecedente el memorando número ANQLS 2022-0053M y sus anexos, así como la moción aprobada en sesión número 066 CPD-TSS 2021-2023 de 8 de junio de 2022, con fundamento en los artículos 120, numeral 9 y 226 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 26, numerales 3, artículos 34, 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y artículos 8, numeral 12 y 21 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, recibir la comparecencia del señor arquitecto Patricio Donoso Chiriboga, ministro del Trabajo. Hasta ahí el segundo punto del orden del día, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Iniciamos la comparecencia previamente resuelta por la comisión para lo